hermanos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. ¿Ok? Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, hasta aquí yo voy a tener la lectura de la palabra en este momento. De hecho que necesitamos entrar en el contexto. Hablábamos la semana pasada respecto al hecho de que debemos de amarnos de palabra, perdón, de hecho y en verdad, no solo de palabra, de lengua, no de intención, sino en hechos y en verdad. Y esa fue la palabra que estuvimos compartiendo la semana que pasó. El apóstol Juan está hablando del contexto de lo que significa amar o amarnos unos a otros. Entonces, en este contexto es que está el capítulo anterior abordando el tema de la forma como es que nosotros estamos en el Señor, llenos de su amor, y si tenemos ese amor es porque le conocemos. La luz de Dios es de hecho manifiesta en la persona que ha conocido a la salvación en Cristo Jesús. Ok, miren lo que nosotros tenemos que centrar en nuestra atención es esta palabra que dice allí, ¿no? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ok, la semana pasada hablábamos de amar en hecho y en verdad. O sea, cuando hablamos de verdad estamos hablando en integridad. O sea, tú eres una persona que puedes amar de esa manera porque sabes que Dios te amó primero y eso te ha dado a ti la capacidad de poder hacerlo. Si antes no lo hacías, pues ahora tú lo haces. Pero en el capítulo anterior, para que tú puedas amar en hecho, en verdad, o sea, con hechos, con buenas obras,
con lo que se llama justicia en el término del Antiguo Testamento, porque la palabra justicia son buenas obras, y cuando hacemos buenas obras estamos haciendo hechos, estamos desarrollando diferentes circunstancias que van a bendecir a las personas que amamos. Y si básicamente está diciendo que amemos a nuestros hermanos en verdad, en hechos, es cuando habla de verdad, está hablando del hecho de que nosotros estamos en luz. ¿Por qué? La luz de la verdad viene por el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Y esa luz nos debe llevar a nosotros a entender mejor lo que es la palabra. El pasaje del capítulo 2 de 1 Juan, el capítulo 2, habla de que nosotros tenemos la unción del Santo y que por causa de la unción nosotros podemos tener entendimiento de todas las cosas. O sea, nos trae Dios luz y entendimiento porque su Espíritu Santo nos enseña y nos guía hacia toda verdad. De manera que entonces, si yo voy a amar a mi hermano, pues lo estoy haciendo porque tengo esa luz, ese conocimiento que necesito, ese conocimiento que mi vida necesita en el particular. O sea, yo creo que tenemos que allí darnos cuenta una cosa bien clara en el tema de la bendición de Dios, ¿no? Yo creo que ustedes deben de saber que allí hay una particular forma de entender esto que significa disponerse a amar totalmente. Yo les comento que en ese contexto está el apóstol Juan escribiendo a cada uno de los que forman parte del ministerio, les está diciendo algo muy, muy puntual. Les dice lo siguiente. Allí tenemos: os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, ¿a quién conocían los que en esa época ya eran padres? O sea, tenían la edad de los apóstoles y habían caminado con los 500 que conocieron a Jesús. O sea, muchos de ellos habían sido testigos directos de Cristo. O sea, ya eran padres, ya eran mayores, y en ese contexto a ellos había una evidencia y una claridad de lo que fue la enseñanza de Jesús, ¿no? Los jóvenes que habían empezado su caminar cristiano por el testimonio de los padres, y a esa otra generación, son los que han luchado con el ataque que se desató con la iglesia en esos primeros años. O sea, la iglesia en todos los tiempos ha recibido oposición. O sea, no pienses tú que la oposición que tú tienes en algún sector de tu familia es una
oposición, llamémosle, que de alguna manera te está dando a ti alguna lucha que no tiene, llamémosle, no tiene comparación, y tú te sientes perseguido, y etcétera. Miren, el ser cristiano no implica que estás libre de persecuciones. El Señor dijo que íbamos a recibir el reino de Dios y muchas bendiciones, y aún así eso iba a ocurrir en el contexto de todo lo que significa una particular manera de ver tu vida y cómo estás avanzando. O sea, el cristianismo no te trae, como dice, las bendiciones sin que haya un grupo de gente que siempre se va a oponer a ti. Yo he visto personas a los cuales no les agrada de que tú seas bendecido. Lo hemos visto. Si tú eres joven, vas a tener que luchar con eso. Nosotros, los que hemos caminado en el Señor con tiempo, podemos con sencillez, con claridad, entender de que eso ha pasado y ha estado pasando en todo momento. No es fácil que ocurra el hecho de que ya eres cristiano y tienes la garantía de que estás totalmente libre. En este pasaje, el apóstol Juan habla de que viene una época en la que va a suceder lo siguiente. Mira lo que dice en el verso, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿no? Y ahí es donde habla acerca de que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Ok, aquí es importante puntualizar lo siguiente. Si estamos hablando de un periodo, de una época en la que el apóstol está hablando de que es el último tiempo y el anticristo viene, todo el mundo, por causa de que hay una doctrina muy popular, o sea, todo el mundo va a pensar que el tema está referido a un periodo en donde le llaman la gran tribulación y que va a durar, unos dicen 7 años, otros dicen 3 años y medio, pero que antes lo que va a pasar es que la iglesia va a ser raptada
y el Señor viene 7 años después. Ok, mi propósito en esta noche no es hablar de la escatología, pero quiero que entiendan que el pasaje en referencia no está refiriéndose a eso, no está en el contexto de hablar de ese último tiempo que nos va a tocar vivir más adelante, cuando ya esté pronto a venir el Señor. Esto particularmente está refiriéndose al último tiempo que le corresponde vivir a la iglesia naciente en el contexto de lo que el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel, tiene sus días contados. Es el tiempo final que va a ser sentenciado en el año 70. El apóstol Juan está hablando en el contexto de los años 50. Falta todavía unos pocos años, porque el año 68 Jerusalén empezó a ser sitiada por el general Vespasiano. Él deja el sitio y después envía a su hijo, el general Tito. Vespasiano fue nombrado emperador de Roma. Y el general Tito viene y culmina lo que empezó el año 68. Y en el año 70 es destruida Jerusalén, el templo, se destruye la posibilidad de que el pueblo hebreo en esa época ya se había consumado, se había realizado el hecho de que había una religión que se llamaba la religión judía, y la fe de Israel había sido dejada de lado. Y entonces en ese contexto es que está hablando el apóstol Juan. Está hablando de un contexto en el que va a venir un periodo en donde hay mucha gente que se está oponiendo, y eso es sabido históricamente. Ellos, tanto Juan como Pedro y Pablo también, ellos hablan de esos tiempos buscando que entiendan los que siguen la fe en Cristo, o sea, el camino cristiano, entiendan que hay muchas incursiones de pensamientos que están fuera de la palabra y fuera del mensaje del Antiguo Testamento inclusive, y fuera del mensaje de Cristo, que iban a tratar de contaminar a la iglesia. Ahora lo sabemos, han aparecido muchos evangelios de esa época, evangelios gnósticos, enseñanzas de los gnósticos. Yo les he enseñado muchas veces a ustedes que esas enseñanzas salieron de Alejandría, Egipto, y Alejandría fue la que tenía mucha gente pensadora, y muchos de ellos eran filósofos de su época que recibieron el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo es un mensaje tan bueno que ellos de alguna manera lo valoraron, pero ellos mezclaron el tema con sus filosofías, y esa mezcla es la que estaba introduciendo al camino a los que eran cristianos. Entonces, esos anticristos salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Se habían infiltrado, se habían metido a la iglesia naciente, pensando de que iban a ganar adeptos, iban a hacer proselitismo con ellos.
pero no lo soportaron. ¿Por qué? Porque el ser cristiano es una comunión con Dios. El ser cristiano es tener esa fuerza de Dios que nos hace luchar con todas esas cosas. Es por eso que el apóstol Juan le dice: vosotros padres que han conocido al que es desde el principio. Ustedes jóvenes que han tenido fuerza para luchar. Y los trata con tanto amor, porque les dice: hijitos, ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, los hijitos, los pequeñines, los jóvenes y los pequeñines, esos corderitos, habían entrado al redil de Cristo porque por el testimonio de ellos habían conocido al Padre. Mira, mi hermano, cuando tú tienes la revelación de que Dios te ama, de que Dios es tu Padre, lo haces básicamente conociendo que Jesús es el Señor, el Salvador, y que Él te puede perdonar a ti, no importando cuál es el tamaño de tu pecado, aun si es una iniquidad o una rebelión. Él te perdona, y tú lo sabes y tú lo entiendes, y tú lloras porque tú no lo podías arreglar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de volcarnos a Dios en esos momentos que Dios se nos revelaba de que nos amaba? Y lo conocemos al Padre. Es por eso que Cristo es el que nos da la conexión. La gente que está involucrada con un pensamiento que tiene que ver con el anticristo, ¿no? Ellos no tienen otra cosa sino alejarnos, ¿no? Alejarnos de lo que significa el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Ellos no te van a permitir conocer porque acá hay una cosa muy interesante. Miren el verso 22, se lo quiero compartir. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega el Padre y el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ok, entonces, cuando tú conoces a Dios, lo conoces a través de Cristo, a través del Hijo. Y cuando Él te perdonó, y aunque tú lloraste, ya no lloraste por frustración, sino lloraste por agradecimiento. Y volcaste tu corazón, así como María Magdalena estaba tan agradecida a Dios. Y nunca pudo apartarse del Señor, porque cuando se ama de esa manera, pues uno se queda pegado a Dios. Yo recuerdo que el día que Dios me hablaba, me demostraba su sobrenaturalidad, yo lloraba, ¿no? Incansablemente. Mi papá, mi mamá, yo les he contado, me pasaban sus pañuelos. Mojé todos los pañuelos de la familia en esa banca. Pasé al frente. El pastor que estaba predicando oró por mí y se me pasó el llanto. En mi carne yo quería llorar.
Y ya no podía. Como que quería llorar, pero no podía. Me había acostumbrado a llorar, pero ya había paz en mi corazón. Y yo sé que las experiencias de cada uno de nosotros, muchos son diferentes, pero el común denominador es que tú sientes que Dios, o sea, tú sabes en tu corazón, en tu mente, en tu ser total, sabes que Dios te ha perdonado. Y quizás te arrancó lágrimas de agradecimiento. Después lloras por agradecimiento, ¿no? Ya no lloras por la pena o la tristeza de no estar salvo. Y el problema con los que son del anticristo son aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Y esto es lo que ha pasado cuando hay alguien que sencillamente niega que Jesús es Dios. ¿Saben lo que pasa? Esa persona tiene un grave problema en su corazón. Tiene un corazón duro que no ha dejado entrar a Cristo a su vida. Yo les quiero decir lo siguiente. Ya en el primer siglo existía la Biblia, la Septuaginta. Y a la luz de esa Biblia se empezaron a compilar algunos escritos. Y había mucha gente que hablaba griego y usaba esa compilación, esos rollos. Y en esos rollos hay interpretaciones de los textos del Antiguo Testamento que luego se traducen al latín y se llama Vulgata Latina, y en esa Biblia Vulgata Latina es donde hay pasajes en donde se niega la deidad de Cristo. La versión actual, en una traducción actual de la Vulgata Latina y la Septuaginta, es una Biblia que es conocida, la NBI. En muchos círculos teológicos de un contexto de buena doctrina, no se acepta la NBI. En un sentido, cuando se niega la deidad de Cristo, se es anticristo. Y cuando se niega al Hijo, tampoco se tiene al Padre. Entonces aquí tenemos que estar bien claros. Tú has entregado tu vida a Cristo, tú estás en luz, tienes capacidad de amar en verdad y con hechos. Tienes la posibilidad de vivir una vida en la que estás todo el tiempo en tu vida andando en luz, porque tú estás amando a tu hermano. Tú no estás en tinieblas. Pero si tú no amas a tu hermano, si tú lo aborreces, ahí hay tinieblas. Ahí el anticristo va a hacer de las suyas contigo. De hecho, que va a venir un hombre con el espíritu de la bestia, que va a ser ahora la primera bestia, y que va a tener
el espíritu del anticristo. Es más, no viene, te digo que no, en la historia no va a haber un solo anticristo. O sea, hay muchos anticristos que han aparecido y van a seguir apareciendo. Todo aquel que quiera negar el cristianismo se torna en anticristiano, se torna en anticristo. Porque si te niegan a ti, te están negando al Señor. Te están persiguiendo a ti, están persiguiendo al Señor. El Señor una vez me dijo, ¿tú quieres ser bendecido? Yo le dije que sí. Y en su palabra el Señor me dijo, bueno, también vas a recibir 100 veces más con persecuciones. Yo le dije, amén, me importa. Y les digo que sí, han habido persecuciones. Y las persecuciones no solamente de los anticristos, sino también dentro de la gente que forma parte de la iglesia, porque cuando uno les dice, oye, tienes iniquidades, y ellos dicen, bueno, pero a mí Dios no me redarguye, y ellos piensan de que uno está hablando con cosas que no son de la palabra. Algunas veces han dicho la doctrina es Zambrano, pero no se dan cuenta que no es mi doctrina, es la doctrina de la palabra, es la enseñanza de Cristo, es lo que los apóstoles enseñaron, es lo que los profetas enseñaron. Es la fe de Israel la que traía luz para que la gente arregle sus iniquidades. Pero lamentablemente es que la iglesia perdió la luz, se metió en las tinieblas, empezó a aborrecer a los hermanos y empezó a andar en tinieblas. Pero ¿por qué? Porque se veía que no amaba a su hermano, que no permanecía en la luz, y empezaba a tener tropiezos. Yo quiero que entiendas lo siguiente. A donde tú vas hoy en tu vida tienes que ratificar el hecho de que tú andas como Cristo anduvo, que tú andas volcado tu corazón a Él, dispuesto a Él. Cuando tú andas de esa manera, ¿sabes lo que pasa? Tú te das cuenta que tu amor es a Dios y no a las cosas de este mundo. No vas a amar los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y lo dice el apóstol Juan, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú tienes el amor del Padre, tú amas en espíritu y en verdad. O sea, amas a tu hermano en hechos y en verdad. Estás todo el tiempo, ¿no?, amando en verdad. Y esto es importante, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Si tú haces la voluntad de Dios, estás en el camino eterno, o sea, permanece para siempre. No ames el mundo. Qué evidente es nuestro caminar cuando sabemos que somos luz. No tenemos que ver con ninguna fiesta de las tinieblas. Ya pasó el día de las brujas y todas esas cosas. Y los cristianos no hacemos nada de eso.
sabemos cómo el mundo está manifestándose y nosotros no lo hacemos. Yo creo que tú conoces que todo lo que hay en el mundo va a manejar los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso no viene del Padre, eso viene del mundo. Dios está al cuidado de ti. Ten cuidado cómo está tu corazón, porque cuando menos te des cuenta, todo lo que el mundo tiene puede pasar y sus deseos, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que Él está haciéndonos permanecer todo el tiempo. Yo creo que tú eres un hombre o una mujer inteligente. Hoy estás entendiendo que tu vida tiene que ir en el buen camino, en ese camino de amar a Dios, en ese camino de honrarle a Dios, de agradecerle a Dios cada instante. Yo creo que tú eres ese hombre, esa mujer de Dios que sabe que Dios le ama, porque Dios se reveló a tu vida. Pero si tú hasta hoy no has tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, y no conoces al Padre, yo quiero que hagas una oración conmigo, para que tú tengas la capacidad de vivir una vida en la que todo el tiempo tú estás entendiendo que estás en la luz, que tú no aborreces a tus hermanos, que tú no estás en tinieblas, que tú puedes amar a tu prójimo con hechos, con verdad, y que tu vida está enrumbada a no amar las cosas que el mundo te puede dar, sino más bien saber de que Dios está en el control. Yo quiero decirte que Dios quiere buscar hombres y mujeres a quienes Él le quiere dar la capacidad de hacer riquezas, y eso es algo que Dios conoce. Dios conoce tu corazón. Si las riquezas te van a apartar de Dios, Dios te va a apartar a ti de todo eso. Pero Dios ama cuando tú tienes tu disposición a Él. Conócelo, dile: Señor Jesús. Haz esta oración, dile: Señor Jesús, perdóname mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el privilegio de tener la profunda convicción en mi mente, en mi corazón, de que yo soy tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que es mi Salvador, mi Redentor y mi Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Si tú has hecho esta oración, escríbenos. No pierdas cuidado de escribirnos a un correo minsantuario@yahoo. En ese correo estamos dispuestos a contestarte. Estaremos en cualquier momento respondiéndote. Ten la seguridad de que Dios va a mover las circunstancias en favor tuyo para que venga a ti conocimientos y la dicha de ser salvado. Que el Señor te bendiga. Escríbenos a minsantuario@yahoo, o también escríbenos
o a través del chat de este video. Pero si conoces a alguien del santuario, acércate a él, a ella, y háblale que has hecho esa oración en este día para que puedas tener la oportunidad de orar con un hermano, una hermana en Cristo. No te olvides de estar conectándote con nosotros, poner un like, suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen los avisos de los videos que vamos poniendo en la nube cada vez. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de bendición más allá de lo que tú anhelas o esperas. Que el Señor te bendiga.